los últimos días ha surgido un nuevo término en relación con la pandemia del COVID-19, el cual es furona o flurona, una infección simultánea del coronavirus y virus de la gripe, que ha generado varias dudas tras los casos en Israel y España, aunque hay expertos que sostienen que se debe mantener la calma. En las siguientes líneas, las principales dudas en torno a qué es la furona fueron respondidas por el microbiólogo José Antonio López Guerrero, director del Departamento de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. ¿Qué es la flurona? Primero que todo, flurona es un término que surge de la combinación de las palabras flu, gripe y coronavirus, siendo un nombre que se le ha dado a una infección mixta. Tanto el coronavirus y el virus de la gripe son los causantes de esta infección detectada en Israel a una mujer embarazada, no vacunada y prácticamente sin sintomatología. Lo han identificado porque se ha ido a buscar la presencia de los dos virus en esa persona. La flurona no es una quimera formada por la mezcla genómica de los dos virus, sino una infección simultánea de ambos. ¿Es común una coinfección de dos virus similares? Según el profesional de la salud, es algo que no tiene por qué ser extraordinario con la variante Omicron del SARS-CoV-2, tan extendida como esta. Esta situación debe considerarse en temporada de gripe, siendo que la infección mixta sea algo que seguramente vamos a ver, pero serán casos poco detectables, a no ser que se vaya a la búsqueda específica del genoma del virus de la gripe. Seguramente se han dado más casos de los que se han detectado, pero no se han buscado. Es posible que los casos de infecciones mixtas estén infradiagnosticados. Aunque llevamos 2 años de pandemia, las medidas de protección contra el coronavirus nos han protegido contra otras enfermedades respiratorias. Se han detectado muy pocos casos de gripe, de virus respiratorio sincitial y otros patógenos que se transportan por aire. La infección mixta hace que el resultado sea más grave. El experto sostiene que no es algo matemático que dos virus sumen clínicamente. Puede que sea particularmente más grave, pero no necesariamente. De hecho, la mujer en Israel prácticamente no tenía síntomas. La sintomatología de una infección mixta varía, dependiendo de la carga viral con que uno se infecte de cada uno de los virus. También puede influir si ya hemos pasado o no previamente la infección por coronavirus, si estamos vacunados contra uno o los dos virus. Puntualmente pueden ocurrir casos más graves, pero hay muchas causísticas en torno a las infecciones. ¿Cuál es la mejor forma para protegerse ante una posible coinfección? Observar las medidas de protección que ya sabemos para el coronavirus: cubrebocas, distanciamiento, higiene, evitar estar en espacios mal ventilados y, por supuesto, la vacunación, que es ahora prioridad contra el coronavirus. Además, la inyección de los grupos de riesgo para la gripe también sería una buena medida. La infección mixta no tiene en principio perfil de personas más susceptible, aunque obviamente los vacunados contra el coronavirus y gripe deberían tener una estrecha posibilidad para ambos virus, y de sufrirla deberían ser infecciones prácticamente asintomáticas o silientes. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.